tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia del informe oral del expediente 212-2023 CEP, que ingresó en sala con el número 183-2024, convocado a pedido de Solgas en el procedimiento iniciado por dicha administrada contra el Ministerio de la Producción y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por la limitación de comercializar gas licuado de petróleo en los lugares que cuentan con líneas de abastecimiento durante el desarrollo de las actividades de las plantas de aceite y harinas de pescado y harina residual y pescado, materializadas en el numeral 88 del artículo 8 del Decreto Supremo 012-2019 produce, y en el literal C del artículo 5 de la Resolución del Consejo Directivo 030-2022 OEFA/CD. En cuanto a los informantes, en el acta del informe oral se dejará constancia de la participación por parte de Solgas, de la señora Roxana Beatriz Arellano García, del señor Álvaro Orlando Arce Gutiérrez y la señora Paula Lucia Salinas Baldoceda. Por parte del Ministerio de la Producción, de la señora Catherine Cecilia Hoyos García, y por parte de la OEFA no ha designado ningún representante para esta audiencia. Algunas indicaciones para todos los participantes. Los únicos informantes, hay que recordarles, serán quienes se han apersonado y mantengan encendidas sus cámaras. Es requisito indispensable mantener encendida la cámara. Los participantes que no estemos haciendo uso de la palabra, debemos apagar los micrófonos para evitar ruidos durante el desarrollo de la audiencia. Y cabe indicar que esta audiencia está siendo grabada en audio y video y asimismo es transmitida a través de la plataforma YouTube de la cuenta oficial del Indecopi. Vamos a otorgarles 10 minutos a cada parte en el procedimiento a fin de que expongan sus argumentos y al final de las exposiciones, de ser el caso, se les realizarán algunas preguntas. Iniciaremos con la solicitante del informe oral. Tiene el uso de la palabra por 10 minutos la representante de Solgas. Muchas gracias, doctor Mendoza. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Si me dan un momento para... No sé si ahí ya se puede ver mi pantalla. ¿No todavía? Aún no. A ver, voy a volver a intentar. Ahora sí se está viendo, pero no estamos viendo la presentación, sino nosotros mismos. Ahora ya le he puesto la presentación. Creo que tiene que cambiar la pestaña, porque ahorita nos está mostrando la pestaña de su navegador. Ay, a ver, disculpe. Roxana, si deseas, lo puedo compartir yo, hacer el intento. ¿Me avisas? Ya, por favor, Álvaro, para ya no tomar mucho tiempo. Gracias. Vamos a la primera diapositiva, por favor. O ¿Me Álvaro avisan si se Paula. puede ver ahí? ¿Se logra ver? No. Se logra ver, sería bueno que habilite edición para que lo pueda ampliar y vayamos a la primera diapositiva. Ah, ok. Creo que no se ha compartido como presentación. Ahora, en un segundo. Ahora sí estamos viéndola. Ahora Ya, sí ya lo a ver. estamos viendo, sí. ¿Ahí ya sale en pantalla completa? No.
Todavía no en pantalla completa, pero ya se está viendo Álvaro, lo comparto yo, no hay ningún problema. En un segundo Ya. lo proyecto. Ok, proyectalo entonces, gracias. Ahora Ya, sí. ahí lo vemos. Muchas gracias. Disculpen el inconveniente. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, señores vocales, por permitirnos exponer nuestros argumentos en esta audiencia de informe oral. De hecho, quisiéramos empezar señalando que el caso que nos ocupa es uno de los supuestos más gravosos que le corresponde atender al sistema de eliminación de barreras burocráticas. ¿Y esto por qué? La razón es que las entidades denunciadas están imponiendo el uso de un único insumo, que es el gas natural, para un determinado sector de la industria, que es la producción de aceite y harina de pescado, generando con ello que al final se termine asignando el mercado a un único distribuidor. Estos son las distribuidoras de gas natural en su ámbito de concesión y a su vez se está excluyendo el uso de otros insumos sustitutos y por lo tanto de otros competidores, ¿no? Otros competidores que suministran combustibles como el GLP. Y esto, lamentablemente, se está haciendo sin contar con una base legal o justificación alguna. Adelante, por favor. La barrera burocrática declarada ilegal, como ya se ha señalado, es la limitación de comercializar GLP a los lugares que cuentan con líneas de abastecimiento durante el desarrollo de las actividades de plantas de aceite y harina de pescado y harina residual de pescado. Adelante. Y lamentablemente esto se está produciendo pese a los múltiples beneficios que genera el GLP como combustible, ¿no? Es importante resaltar que estamos hablando de una energía limpia, que más de 28 millones de peruanos son beneficiados con este combustible, que tiene la capacidad de ser envasado y transportado a todas las geografías del país, que no necesita inversiones altas en conexiones y, por último, que el 70% del consumo de GLP en Perú es producción nacional, ¿no? Entonces, vemos varias razones por las cuales este combustible es beneficioso. Adelante. Pero dicho esto, vamos a entrar al fondo de la controversia, primero con una cuestión previa, ¿no? La legitimidad para obrar de Solgas. ¿A quiénes afecta la barrera burocrática denunciada? Sin duda, hay una afectación directa, pues se prohíbe que las plantas pesqueras que cuenten con líneas de abastecimiento puedan utilizar otras fuentes energéticas distintas al gas natural. Pero definitivamente la otra cara de la moneda es la afectación indirecta, pues se está limitando que las comercializadoras de otros combustibles, como es el caso de Solgas, puedan vender combustibles alternativos al gas natural a las plantas pesqueras que cuenten con líneas de abastecimiento. Como sabemos, la ley de barreras es clara en señalar que los efectos de la barrera burocrática sobre el administrado pueden ser directos o indirectos, y en este caso estamos ante una manifiesta afectación indirecta a Solgas, por lo cual consideramos que se cumple con el requisito de legitimidad para denunciar. Adelante, por favor. Dicho esto, resaltar los efectos graves generados por la barrera, ¿no? Respecto al mercado, se está creando un monopolio respecto al suministro de fuentes energéticas, ¿no? Solo el distribuidor de gas natural puede abastecer a las plantas pesqueras y eso lo hará en su zona de concesión. Y segundo, se está imponiendo el uso de un insumo específico para el proceso productivo, lo cual, como vamos a ver, contraviene manifiestamente la libertad de empresa. Asimismo, respecto de Solgas, es claro que se está reduciendo ampliamente el número de empresas pesqueras a las que Solgas puede vender GLP. Y es por estas razones, como vamos a ver a continuación, que la barrera burocrática denunciada ya ha sido declarada ilegal por la Comisión. Si podemos avanzar, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Por qué ha sido declarada ilegal esta barrera? Básicamente, esta medida contraviene dos normas que son fundacionales de nuestro régimen económico, ¿no? El decreto legislativo 757 y el decreto legislativo 668. El decreto legislativo 757 ya estableció en su oportunidad que queda derogada toda disposición legal que prohíba o obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos. Por esas razones, no es posible imponer el uso del gas natural como única fuente de combustible para las plantas pesqueras, salvo existe una norma con rango de ley que así lo disponga, y esa norma con rango de ley no existe. Asimismo, se vulnera el decreto legislativo 668 porque ya quedó eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y cualquier otra restricción o práctica monopólica en la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios.
Por tal razón, no es posible otorgar una exclusividad a los distribuidores de gas natural para abastecer a las plantas pesqueras. Entonces, consideramos que aquí tenemos unas muy fuertes razones para declarar la ilegalidad de la medida. Sin perjuicio de ello, también hemos presentado ante la Comisión y ante la Sala fuertes elementos para acreditar la carencia de razonabilidad de la barrera. La exposición de motivos del Decreto Supremo 012-2019 produce no contiene ningún sustento o justificación respecto a la barrera impuesta. Lo único que hace es limitarse a señalar que la exigencia impuesta se encuentra sustentada en la Resolución Ministerial 621-2008 produce, la cual versa sobre una medida distinta, ¿no? Sin perjuicio de ello, incluso si fuéramos a ver lo que dice la resolución 621, tampoco cumple con justificar la imposición de la barrera burocrática denunciada. Adelante, por favor. En efecto, Produce y OEFA no han acreditado la real existencia de la supuesta problemática que se pretende solucionar con la imposición de la medida. Se ha hecho referencia a problemáticas como la falta de implementación de tecnologías limpias para el proceso de secado, la ineficacia de los compromisos ambientales asumidos por las plantas pesqueras, problemas en la salud de la población aledaña, conflictos socioambientales, pero ninguna de estas problemáticas ha sido debidamente acreditada por las entidades denunciadas, ¿no? Entonces, es importante señalar que ya el tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que es necesario que la problemática esté debidamente acreditada, no solo mencionada, de manera previa a la imposición de la medida. Adelante, por favor. Y del mismo modo, la limitación impuesta por Produce y OEFA no resulta idónea y adecuada para solucionar la problemática identificada, ¿no? Tampoco se ha cumplido con sustentar la idoneidad de las supuestas problemáticas identificadas. Adelante, por favor. Sobre la falta de proporcionalidad, es importante dejar en claro que Produce y OEFA no han cumplido con evaluar los impactos positivos y negativos que genera la barrera impuesta. Adelante. De hecho, no se ha realizado evaluación costo-beneficio alguna, ¿no? No se ha evaluado cuáles son los impactos negativos que se generan en el mercado de venta de harina y aceite de pescado, en el mercado de comercialización de combustibles y en el proceso competitivo en este mercado. De hecho, como hemos hecho notar en el expediente, efectuar un cambio de matriz energética genera un alto costo de inversión. Se está generando también una barrera de acceso al mercado de comercialización de combustibles para la industria pesquera, restringiendo con ello la competencia. Y se está produciendo una reducción sustancial de los ingresos que perciben las comercializadoras de combustibles distintos al gas natural. Son millones de soles anuales, en el caso de Solgas lo hemos acreditado incluso en el expediente. Adelante. Entonces, no se ha cumplido con la carga de probar que se evaluó los costos y beneficios de la medida denunciada. Finalmente, sobre el análisis de proporcionalidad, tampoco se ha considerado la existencia de medidas alternativas que resulten menos gravosas. De hecho, entre las múltiples medidas que se podrían haber evaluado, está modificar los estándares que utiliza Produce para la evaluación de medidas de mitigación ambiental que presentan las plantas pesqueras, o fortalecer, por ejemplo, la actividad de fiscalización y sanción de la OEFA, o exigir el cambio de combustible de petróleo residual a otros combustibles alternativos menos contaminantes, sin limitarlo a un solo combustible como el gas natural. Asimismo, se podrían haber implementado regímenes de incentivos a favor de las plantas pesqueras que cambien su sistema de combustible. Y aquí es importante señalar que a nivel comparado, ¿no? Países como Chile, Colombia y Ecuador no han impuesto una medida igual de restrictiva que exige el uso de un único tipo de combustible en la industria pesquera. Adelante. Es importante resaltar que el propio Ministerio del Ambiente reconoce al GLP como... Doctora, le queda un minuto nada más para ir concluyendo, por favor. Gracias, doctor. Estoy cerrando ya con dos ideas. El Ministerio del Ambiente ha reconocido al GLP como el segundo combustible con menor índice de nocividad para el medio ambiente. Y el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea reconocen que el GLP es uno de los principales combustibles con potencial para sustituir al petróleo a largo plazo. Entonces, también hemos presentado múltiples indicios de carencia de razonabilidad y por último, nos parece importante resaltar la importancia de la adecuada inaplicación de la barrera burocrática, ¿no? Como lo hizo la Comisión,
esta aplicación debe alcanzar a todos los afectados por la barrera, es decir, a los afectados directos como a los afectados de manera indirecta, ¿no? Se debe garantizar la seguridad jurídica y las empresas pesqueras deben tener la seguridad que no se les va a sancionar por adquirir otros combustibles distintos al gas natural, ¿no? Y que no serán, en este caso, fiscalizadas y sancionadas por el OIF, ¿no? Muchas gracias, señor vicepresidente. Eso es todo lo que quería informar en esta sección. Gracias, también. Tiene el uso de la palabra el representante del Ministerio de la Producción. Buenas tardes, señores magistrados, abogados. Bueno, el Ministerio de la Producción rechaza la decisión de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de haber declarado barrera burocrática, bueno, el numeral 8.8 del artículo 8 del Decreto Supremo 012-2019 produce, ¿no? De acuerdo al INDECOPI, de acuerdo a la denunciante, esta norma contendría la limitación de comercializar GLP, ¿no?, en lugares que cuentan con líneas de abastecimiento de gas natural durante el desarrollo de las actividades de plantas de harina y aceite de pescado y harina residual de pescado. Nosotros consideramos que eso no es cierto. En la numeral 8.8 del artículo 8 del Decreto Supremo 012-2019 no contiene tal medida. De la atenta lectura se advierte claramente que contiene una obligación, y la obligación está dirigida a las plantas de procesamiento pesquero, plantas de harina residual, plantas de harina, plantas de aceite de pescado. ¿Y en qué consiste? En la obligación de utilizar gas natural como combustible en los lugares que cuenten con líneas de abastecimiento durante el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué? Porque esto forma parte de un programa de cambio de innovación tecnológica por los problemas de contaminación ambiental que son todos bien conocidos en el sector pesquero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chimbote, en el caso de Sur, también hemos tenido muchos problemas de contaminación. Entonces, estas normas tienen esa finalidad. Ahora, la norma como tal no contiene ninguna prohibición ni ninguna limitación para las empresas que comercializan GLP, ni tácita ni expresamente, ¿no? Es más, tampoco es cierto que se limite a las empresas comercializar con las plantas de procesamiento que cuenten con líneas de abastecimiento de gas natural, porque estas plantas sí están autorizadas a poder abastecerse de GLP, pero tienen la obligación de usarlo como fuente secundaria. Como fuente primaria usan GNB y como fuente secundaria GLP. Entonces, no hay ninguna prohibición para que estas plantas puedan adquirir GLP de empresas como Solgas. Ahora, se ha declarado barrera burocrática, básicamente señalando que hemos contravenido el artículo 2 y el artículo 9 del Decreto Legislativo 757, lo cual consideramos que es falso, ¿no? Según la comisión, dice que con la imposición del uso del gas natural como combustible para el desarrollo de las actividades en plantas de aceite, de harina de pescado y harina de pescado residual, se restringe a estas plantas a utilizar combustible alternativo que pueda significar una mejora en el desarrollo de su actividad económica. Pero en principio la comisión no explica cómo es que el uso del gas natural perjudica o no constituye ya una mejora para el desarrollo de la actividad económica de las plantas de procesamiento. De entender que el GLP es la más idónea para la actividad, ¿no? Y esto sin una evidencia fáctica ni científica. Por el contrario, no se toma en cuenta que si bien el GNB y el GLP son menos contaminantes con el petróleo, el GNB se suministra de forma continua y confiable. Se presenta una combustión más limpia que el GLP y es muy competitivo económicamente, porque no olvidemos que el precio del GLP está ligado al precio, o sigue la evolución del precio internacional del petróleo, con los impactos negativos que eso tiene en el mercado nacional, que ya lo hemos visto en años anteriores. Por lo tanto, el combustible más limpio y rentable sigue siendo el GNB. Acá hay un tema también muy importante que no se ha tenido en cuenta, que el año 2019, cuando se emitió la norma, ¿no?, los índices de nocisidad de combustibles, el índice del GNB era de 1 y el del GLP 2.5. Entre esas opciones se eligió, en virtud del principio precautorio
y la mejor elección para resguardar el medio ambiente, el menos contaminante, que es el GNB. Eso sucedió en el año 2019. Posteriormente ya han ido cambiando los índices de nocividad, bueno, pero no, esta norma no es arbitraria, ¿ok? Tiene una justificación. Ahora, la vulneración del artículo 9 del Decreto Legislativo 757. Esta norma lo que nos dice es que toda empresa tiene derecho a gozar y desarrollar sus actividades en la forma que lo juzgue conveniente. Y más abajo dice, queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción, índices de producción, que prohíba u obligue la utilización de insumos o procesos tecnológicos en general que intervengan en los procesos productivos de las empresas, salvo las disposiciones legales referidas a higiene, seguridad industrial y conservación del medio ambiente y salud. Hay una salvedad. Aquí hay que tener en cuenta que si bien esta norma marco es la que nos rige, ¿no? Y debemos de observarlo, estamos en un sector en el cual la actividad económica impacta los recursos naturales y el medio ambiente. Por eso es que tienen normas especiales. La Ley General de Pesca en el artículo 29 dice, la actividad de procesamiento será ejercida cumpliendo las normas de sanidad, higiene y seguridad industrial, calidad y preservación del medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes, como el Decreto Supremo 012-2019 produce. Hay una obligación de las empresas de cumplir con estas normas. No es simple como decir, sí, produce en virtud de esta norma, el artículo 29 está facultada para emitir normas de este tipo. No, esta norma no solo nos faculta, sino que contiene una obligación, ¿ok? La actividad pesquera está condicionada. No es que las empresas pesqueras desarrollan sus actividades en la forma que juzguen convenientes, no. En su misma licencia ya tienen condiciones, ¿ok? Y esas condiciones las tienen que cumplir. No solamente los títulos habilitantes, sino también las normas que nos rigen. Y por último, para ser muy concreto, la contravención del artículo 4 del Decreto Legislativo 668, se dice que nosotros hemos creado una exclusividad, estamos beneficiando a un privado, pero no se toma en cuenta que en realidad son varias las empresas que proporcionan o distribuyen, comercializan gas natural, incluso Petroperú, en la parte del sur, ¿no? Entonces, no sé de qué monopolio estamos hablando. El Indecopi, en la comisión, no nos ha explicado de qué tipo de monopolio estaríamos propiciando, ¿no? Y es más, y también es importante mencionarlo, por resolución ministerial 487/2024 produce, y ya se ha aprobado se ha dispuesto la publicación de una modificación del Decreto Supremo 012-2019, precisando que la obligación del numeral 8.8 consiste en que las empresas pueden abastecerse de no solamente GNB, que es su fuente principal, sino también de otros combustibles con un índice de nocividad bajo, que podría ser el GLP como fuente secundaria, ¿no? Entonces, no es cierto que estemos restringiendo. Solgas puede venderle a los establecimientos pesqueros GLP. Por estas consideraciones, solicito que se declare fundada nuestra apelación. Muchas gracias. Le vamos a dar 5 minutos a Solgas para hacer la réplica, si lo desea. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, vamos a hacer la réplica. Me parece interesante que justo esta posible modificación al decreto supremo, al artículo 8, creo que nos revela que hay un serio problema con la barrera, ¿no? O sea, tanto así que se está planeando cambiar esta norma y ahora permitir que evidentemente las empresas pesqueras puedan abastecerse de otros combustibles. Entonces, creo que nos está dando la razón de algún modo el Ministerio con su accionar. Pero sobre los argumentos expuestos en los recursos de apelación, adelante por favor, y que se están mencionando en esta audiencia, el Ministerio señala que produce no establece una limitación para comercializar o abastecer GLP a las plantas pesqueras, porque dicha norma ordena a las plantas pesqueras el utilizar el gas natural como combustible principal, permitiendo el uso de combustibles de forma complementaria. Esto es falso
porque la interpretación propuesta por Produce de que existe una cierta complementariedad o que hay un combustible principal y otro secundario, eso no se sustenta en la literalidad de la norma, y de ser aceptada generaría total incertidumbre jurídica y sería contraria al régimen sancionador a cargo de la OEFA, porque en el caso del régimen sancionador, si no cumples con tener el gas natural como combustible y cuentas con líneas de abastecimiento, vas a ser sancionado. Entonces, no hay una lectura de que esto puede ser optativo. Asimismo, adelante, por favor. Se señala que actualmente establecimientos pesqueros utilizan otros combustibles distintos al gas natural. Bueno, el hecho de que existan plantas pesqueras que no den cumplimiento a la referida obligación no es un argumento válido para negar la existencia del carácter mandatorio de la barrera burocrática. No sigue siendo una limitación y las empresas pueden ser sancionadas. Volvemos al hecho de que se sigue cuestionando la legitimidad de Solgas para denunciar, ¿no? Dicen que la denuncia debió de ser declarada improcedente debido a que la obligación contemplada en el artículo, en el decreto 012, ha sido impuesta a las empresas pesqueras y no a los comercializadores de GLP. Sin embargo, ya hemos explicado que los efectos de la barrera burocrática cuestionada afectan de forma indirecta y clara a las empresas que comercializan combustibles como lo es Solgas, ¿no? Le estás impidiendo entrar a un sector de la industria que es la industria pesquera. Adelante. Se indica también que no se necesita una norma con rango de ley para exigir a las plantas de procesamiento que adopten medidas para mitigar los efectos contaminantes en el desarrollo de sus actividades. La resolución final, es importante señalar esto, no desconoce la facultad normativa con la que cuenta el Ministerio, sino únicamente precisa que dicha competencia debe ser ejercida sin vulnerar otras normas de rango legal. De hecho, las normas en materia de medio ambiente, son claras, establecer que las restricciones al derecho a la libertad, a la libertad de empresa se hacen mediante normas con rango de ley, ¿no? Lo que no ocurre en el presente caso. Adelante. Después se señalan de que la medida no contraviene el decreto 757 debido a que no se está excluyendo a Solgas de participar de algún sector económico ni se está regulando la forma en que debe ejercer su actividad económica. La barrera burocrática sí regula el modo en que las empresas pesqueras deben desarrollar su actividad de procesamiento pesquero. Se les está imponiendo el uso de un único combustible y se está entrometiendo el Estado en cómo realizar sus procesos productivos sin contar con una ley que lo respalde. Doctora, un minuto también de sí, su derecho a réplica. Sí, doctor. Después Produce señala que no se contraviene el 668 debido a que el decreto supremo no regula algún tipo de exclusividad o limitación a la comercialización de combustibles. El artículo 8 contempla la obligación de utilizar como combustible únicamente al gas natural, por lo cual dicha medida sí genera una exclusividad a favor de los comercializadores de gas natural. Como sabemos, las empresas distribuidoras de gas natural son un monopolio, llámese natural también, en sus respectivas zonas de concesión, ¿no? Y en el caso de los usuarios industriales, como las empresas pesqueras, las tarifas no están reguladas. Entonces, el monopolio tiene la posibilidad de cobrar lo que le dé prácticamente la gana. Así que sí es importante cerrar con esa idea y también resaltar, ¿no? Que se habla que en el 2019 se eligió el gas natural, pero esto no está debidamente justificado. No ha sido justificada la existencia de la problemática y por el contrario, lo importante es que incluso el Estado, mediante las normas de la materia, habla de la importancia de la diversificación energética, ¿no? La posibilidad de poder acudir a más de un combustible para satisfacer las necesidades operativas de las empresas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por equidad, le vamos a dar 7 minutos también a la representante Produce para su dúplica. Ok, bueno. En principio no es cierto que las empresas como Solgas se les impida el ingreso al sector pesquero porque nuevamente ellos pueden abastecer de combustible a las plantas de procesamiento. El tema es que ellos lo van a usar como una fuente secundaria, pero pueden venderlo, no hay ninguna limitación. No se está dice que
Ya, se está contraviniendo el decreto legislativo 757, artículo 9, pero acá no hay una contravención. Lo que aquí hay es una excepción. Y el propio decreto legislativo 757 admite excepciones, ¿ok? Y si hay ley. La ley es la Ley General de Pesca. Hay que conocer el sector, ¿ok? En el sector pesquero, la Ley General de Pesca es la que nos rige. Y los derechos de pesca, todos los derechos de pesca se realizan conforme a las condiciones que establece la ley y sus reglamentos. La ley y sus reglamentos. La propia ley lo dice. Oye, tú tienes que cumplir lo que dicen todos los reglamentos. Así tú vas a ejercer tu actividad económica. Si hay una intervención, sí. ¿Por qué? Por el tipo de actividad económica. Por ejemplo, en el caso de las anchovetas. Esa es una actividad cerrada. ¿Por qué? Porque el recurso anchoveta es plenamente explotado. Ya no ingresan más. No se admiten nuevas construcciones de embarcaciones. No se admiten nuevos permisos de pesca. Está cerrado. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, no, estamos contraviniendo el decreto legislativo 757. No, señores. Aquí es una norma especial que se está protegiendo el medio ambiente y nuestros recursos naturales, y eso está admitido porque es una salvedad. ¿Ok? Y lo mismo ocurre en este caso, hay que entenderlo. Y finalmente también es importante señalar que este proyecto de modificación es una precisión y que ya ha estado siendo elaborada o trabajada años anteriores por la propia solicitud de las plantas pesqueras, porque tenían el temor de ser sancionadas, ¿no? Entonces ellos quieren en blanco y negro, no, precísanos, porque ellos no han sido sancionados por estos temas. Pero ya, ok, entonces por eso es que se está trabajando un proyecto de norma que precise la obligación. Puedes tú también abastecerse de GLP y usarlo como fuente secundaria. ¿Ok? No es como consecuencia de esta denuncia. Ahora, no sé si el ingeniero Renato quisiera hacer alguna precisión. Sí, buenas tardes con todos. Más que nada sobre lo último que has mencionado. Se ha elaborado justamente este proyecto normativo en el cual una de las inclusiones es de que se permita el uso de otros combustibles de menor nocividad como el GNC, GNL y el GLP, ¿no? Se ha utilizado información estadística, se ha pedido información a la OEFA respecto al tipo de combustible que utilizan actualmente las plantas pesqueras, también al sector de hidrocarburos respecto al uso de GLP, y se está contemplando también este combustible de menor nocividad, ¿no? Eso más que nada. Ok, les agradezco su participación. Vamos a darle uso a la palabra a los vocales de la sala, si es que tienen alguna pregunta o consulta a las partes. Doctora Valle, por favor. Buenas tardes, gracias por la explicación. Yo no tengo ninguna consulta, me ha quedado bastante claro el tema expuesto. Gracias. Gracias, doctora Valle. Doctora Peña. Sí, también bastante clara con la explicación. No tengo preguntas por el momento. Gracias. ¿Ya? Doctor Viñolo. Sí, presidente. Gracias, yo sí tengo preguntas. Para la defensora del Produce, la funcionaria Hoyos, ¿qué pasaría si ustedes, los inspectores de Produce, encuentran que están despachando combustible líquido a una de estas plantas pesqueras en donde ustedes indican que hay una preferencia por las líneas de gas? ¿Se denunciaría a OEFA ese hecho? Lo que usted me está preguntando está fuera de esta discusión, la verdad. Yo no podría contestarle eso. ¿Qué cosa podría hacer los fiscalizadores o cuál es su protocolo? Lo tendría que consultar a los mismos fiscalizadores. Pero lo que yo sé es que no hay sanciones hasta el momento respecto a este tema. Pueden pedir información complementaria, no hay problema, se la proporcionamos. No, sí es un tema importante, porque
el otro codenunciado en este caso es OEFA, y ustedes tienen el deber de tener un análisis integral cuando se acercan a una discusión de barreras. Entonces tienen que discutir entre las entidades denunciadas qué ha pasado con la materia que está denunciada. Entonces, sí es importante saber eso porque nos llama la atención, a mí personalmente me llama la atención que esa parte importante no haya sido tocada en la exposición de usted. Pero por otro lado, también quisiera saber qué justificaciones han dado para preferir las líneas de gas. ¿Solamente el tema ambiental? Justificaciones técnicas. A ver, por partes. Respecto al primer tema, no se ha tocado porque no son las plantas de procesamiento las que han presentado la denuncia. Es más, ellos están de acuerdo con esta norma, solo están pidiendo una precisión. ¿Ok? O sea, si hubieran este tipo de problemas con los fiscalizadores, créame usted que la Sociedad Nacional de Pesquería o las mismas plantas estarían aquí comprometidas. Por eso es que no se ha tocado el tema, porque no es algo que ha sucedido. ¿Me entiende? Respecto al segundo tema, de repente el ingeniero Renato podría explicarlo mejor. Ingeniero ambiental. Sí, bueno, respecto al sustento para priorizar el uso de gas natural es, como ya se ha comentado, el menor índice de nocividad, ¿no? Al igual, nosotros estamos ya considerando en este proyecto normativo el uso del GLP, porque también tiene la nocividad, según la última resolución del MINAM, de 1.5. ¿no? Y también nosotros contamos con información que es viable el abastecimiento a través de camiones cisternas a nivel nacional, hacia donde se ubican todas estas plantas de harina, de aceite de pescado, que es principalmente el litoral, ¿no? Ese es el sustento técnico ambiental para que se priorice el uso de combustibles de menor nocividad, puesto que si se compara con el dióxido de carbono que genera, por ejemplo, el petróleo industrial, es de una molécula de carbono del gas natural frente a 80 moléculas de carbono, ¿no? Y además de los otros sustancias que genera el petróleo, como ya es conocido, el dióxido de azufre, monóxido de carbono, etc., ¿no? Principalmente. Está bien. Sí, doctor Arellano. Sí, doctor Viñolo, muchas gracias. De hecho, empresas pesqueras, no han podido comprarle a Solgas o han rechazado la posibilidad de comprar gas licuado de petróleo precisamente por el temor a ser sancionadas por el OEFA, porque hay un régimen, no solo hay una obligación vigente, sino hay un régimen sancionador vigente que el OEFA debe hacer cumplir. Entonces, por eso es que estamos resaltando la importancia que la eventual inaplicación de la medida vaya dirigida también a proteger a las plantas pesqueras, ¿no? Quienes corren el riesgo de ser sancionadas por la imposición de esta barrera. Eso es lo que quería resaltar. No sé, Álvaro, que es el especialista de hidrocarburos, quieras... Doctor Arellano, me ha quedado claro el tema, no se preocupe. Yo lo tengo claro. Solamente una pregunta final para Produce. Se precisa lo impreciso, ¿no es cierto? ¿Puede explicarnos un poco más por qué están buscando precisiones en una norma que ustedes tienen vigente? Yocabet, ¿podrías explicar ese tema? Tú que has visto el proyecto. Sí, buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Hola. Ya. Lo que estamos tratando de aclarar en la norma, más que aclarar, creo que aclarar lo que ya es para nosotros está claro, pero al parecer no está tan claro para algunos especialistas, es lo siguiente. Nuestra posición es la siguiente. El artículo 8.8 prioriza la utilización de gas natural en los principales procesos productivos pesqueros de harina y aceite. Pero sin embargo, pues, ya escapan a esta situación. Por ejemplo, el desabastecimiento de gas. Hay momentos en que existe desabastecimiento o ante la falta de presión, digamos, del recurso del combustible, lo que genera es que las empresas distribuidoras prioricen el abastecimiento del consumo doméstico, desabasteciendo o de alguna forma afectando el consumo industrial. Entonces, ante esa situación, lo que estamos
Lo que se ha prepublicado hace 2 semanas es un proyecto en el que se establezca la posibilidad, ya de forma más expresa en la normativa, de que ante situaciones como estas o situaciones de uso de segunda línea puedan usar otro tipo de combustible en función del índice de nocividad, ¿no? O sea, priorizando los que sean más nocivos frente al desabastecimiento del gas natural. No Ok. sé si me he dejado entender. Sí, o sea, son razones de gestión energética, básicamente, Básicamente. por desabastecimiento posible. Como una fuente alternativa o complementaria. Ok, ya me quedó más claro. Gracias, presidente. Nada más de mi parte. Gracias, doctor Viñolo. Ninguna pregunta por mi parte. Entonces vamos a dar por finalizada esta audiencia de informe oral, dándole gracias a las partes por su asistencia. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes para todos. Gracias. Gracias.